Hoy quiero que toquemos un tema muy importante para la iglesia y más en estos últimos tiempos. Este tema se titula Cuidados para llegar a la meta. ¿Qué debemos hacer nosotros para cuidarnos durante este peregrinaje? Esta vida que estamos viviendo aquí todavía en el mundo, con todas sus atracciones, con todos los problemas que enfrentamos, tribulaciones en todo tiempo, ¿qué cuidados debemos de tener para llegar a la meta? Un día vamos a llegar a un lugar el cual es santo de por sí, nada de pecado, de maldad puede habitar ahí. Dios dijo: sean santos porque yo soy santo. Ustedes van a llegar a un lugar donde no puede haber maldad, no puede haber pecado, nada malo, solamente bendición y solamente, siempre hemos dicho que el cielo es un lugar preparado para gente preparada, gente que aquí se ha preparado. Entonces estos cuidados que debemos nosotros tener para llegar a la meta. Recordamos algunos versículos que nos dan el mayor de los consejos en todo esto. Ustedes recuerdan seguramente: despojaos del viejo hombre que está viciado de los deseos engañosos, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Irnos despojando, ir tomando esos cuidados en nuestra vida. Hebreos 12:1, podemos iniciar con ese versículo. Hebreos 12:1 dice: puesto que tenemos una nube de testigos. Tenemos personajes en la Biblia, porque recuerde que Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron. Todos los que nos precedieron alcanzaron la gloria de Dios, llegaron a la meta. Y nos habla de Abraham, de Noé, de Moisés, de todos ellos. Y dice acá: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esto es un cuidado para llegar a la meta. El primero que vamos a mencionar: despojarse de todo peso. ¿Qué te estorba para poder alcanzar las bendiciones de Dios? Despójate de todo peso. Despójate del pecado que te asedia. Otro versículo, 2 Timoteo 2:15. Porque son los cuidados que debe de tener nuestra vida para llegar a casa un día. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Preséntate ante Dios como una persona intachable, íntegra, santa. Eso es muy importante, presentarse ante Dios de esta manera. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros pues vemos todos estos versículos de ir cuidando nuestro camino, que nos va a nos va a llevar un día a casa. Recuerden que Jesús dijo que el camino es angosto. Es un camino estrecho, la puerta es angosta y pocos son los que lo hallan. ¿Por qué dice que pocos son los que lo hallan? Porque pocos son los que pueden realmente cuidar bien su camino. En estos cuidados para llegar a la meta, para llegar un día, el lugar que nos espera, les decía yo, es un lugar santo. Un lugar donde está la presencia de Dios, el trono de Dios.
Los únicos que se ven ahí en Apocalipsis, porque gracias a Dios contamos con ese libro profético de Apocalipsis, donde se nos dice que sí llegó una multitud que nadie podía contar. Eso es para que estemos tan aliviados nosotros, tan tranquilos de pensar que sí va a haber millones que van a poder llegar. Pero cuando se le preguntó, cuando Juan, el apóstol Juan, pregunta, ¿estos quiénes son? Y alguien le dice, uno de los que estaban ahí, estos son los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero, y son los que tienen derecho de beber del río, del agua de la vida. Démonos cuenta qué cosas nos esperan allá arriba. Pero hay quienes van a tener derecho de disfrutar de esto. Es por eso que cuidarse, estos cuidados para llegar a aquel día, a aquel lugar. Desde el principio Dios mandó a su pueblo, Deuteronomio 5:33, y le decía: anden en todo el camino que Jehová vuestro Dios les ha mandado. Y escuchen, ¿esto de qué está hablando? De llegar a un pedazo de tierra, porque esa era la meta de Israel, llegar a la tierra prometida. La meta de la iglesia es llegar a nuestra tierra prometida, que es al cielo. Y para llegar nada más a esta tierra, era esos cuidados para llegar a esa meta, era: anden en todo el camino que Jehová vuestro Dios les ha mandado, para que vivan y les vaya bien y tengan largos días en la tierra en la que van a entrar, ¿verdad? Ustedes ahí tendrán larga vida, largos días, les podría ir muy bien. Ahora nosotros, ¿a qué lugar vamos? Vamos a un lugar mucho mejor. Ahí las calles van a ser de oro. Allá donde vamos, ahí la presencia de Dios estará. Dice en Apocalipsis que no tienen lugar, no tienen necesidad ni de sol. No va a estar ningún tabernáculo ahí, ningún templo. Dios mismo va a ser nuestro templo. Entonces es un lugar, nuestra meta es un lugar que necesitamos ahorita prepararnos muy bien para llegar allá. El apóstol Pablo, que para muchos ha sido siempre inspiración en cómo vivir la vida cristiana, en Filipenses 3:13, él comienza a decir que ya está llegando el momento en que se tiene que ir, en que él ha luchado, habiendo padecido y sufrido por el Señor y por el Evangelio. Cuánto padeció el apóstol Pablo hasta llegar a ser decapitado por el rey de Roma, ¿no? El emperador romano Nerón. Él precisamente lo mandó decapitar. Sabemos que él quemó Roma, pero culpó a los cristianos. Y se comenzó ahí una persecución fuerte en contra de los cristianos. Y vemos nosotros el circo romano y vemos los leones y cómo morían los cristianos ahí por esa persecución, porque ese emperador echaba culpa de todo a los cristianos. Vemos las catacumbas, lugares bajo la tierra donde
vivían los cristianos y no salían de ahí. Ahí hacían sus cultos allá abajo en la tierra. Si usted busca la historia y lee un poco de lo que era la iglesia cristiana en aquel tiempo, y que preferían morir a negar a Cristo, porque ahí, ¿cómo detectaban a un cristiano en aquel tiempo? El saludo era: César, César es el Señor. El César es el Señor. Recuerda que César no era un nombre, un título era. No vayan a pensar que es César, ¿no? El César es el Señor. Y los cristianos no podían decir eso. Jesús es el Señor, decían ellos. Y de esta manera fácilmente detectaban quién era un cristiano. Y ellos no negaban a su Señor, y en el momento de morir decían: Jesucristo es el Señor. Y nosotros a veces, ¿verdad?, ni se enteran siquiera si somos cristianos. Llevamos años de ser cristiano y nunca hemos compartido la palabra de Dios a nadie. Por lo tanto, veamos estos cuidados para llegar a la meta. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Tienes algo de qué avergonzarse? ¿De qué avergonzarte contra Dios? Porque todos dice la palabra de Dios que nuestro corazón nos reprende. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que Él es Dios. Si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza en Dios de que vamos bien. Hablando de la conciencia, ¿verdad? Todos nuestra conciencia nos puede acusar. Eso es presentarse ante Dios aprobados. Entonces el apóstol Pablo, estábamos diciendo, tanto sufrimiento, tanto, y ahí en Filipenses 3:13 él dice: hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo no pretendo que ya pueda yo entrar a aquel lugar, al cielo. No pretendo haber llegado todavía a la meta. Pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ese es un secreto, por así decirlo, que nos puede ayudar a todos como hijos de Dios. Olvida ya lo que quedó atrás. Si ya le fallaste a Dios, si te fuiste al mundo, si fuiste como el hijo pródigo, olvídalo ya. Ahora, el otro lado de la moneda: si fuiste un buen cristiano, si te esforzaste mucho en el pasado, también olvídalo. Que hoy sea un nuevo comienzo, firme, más obediencia que nunca, más santidad que nunca, más integridad que nunca. Esto decía Pablo. Pudo haber hecho mucho él, pero él dijo: yo lo que hago es olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Yo voy para adelante. Y dice el versículo 14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque esto es cuidarse realmente. Muchos se confían. Bueno, yo ya tengo un título en la iglesia, bueno, yo ya convertí a 50 personas, les hablé, les prediqué, los discipulé, bueno, ya me puedo sentar en mis laureles, como se dice, ¿verdad? No. Ciertamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás, vamos para adelante.
Le decía también parte de estos cuidados para llegar a la meta a Timoteo, 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Ahora, siempre hemos escuchado seguramente estos versículos. ¿Qué significa esto? Primero, ¿por qué pelear la buena batalla de la fe? Porque ¿saben qué? Tenemos mucha incredulidad en nuestro corazón. Y es una verdadera batalla, es una verdadera lucha en que nuestra incredulidad nos hace que no hay, que prácticamente que no avanzamos, que dudamos tanto. Bueno, ahí podemos perder muchas bendiciones con ser incrédulos. Por eso pelea la buena batalla de la fe. Es decir, que estés creciendo en la fe. Como cristianos necesitamos todos crecer en la fe. Y los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Y Jesús les dijo: si tuvieran fe como el grano de mostaza, le pudieran decir a este monte: desarráigate y tírate al mar. Ustedes son los que tienen que crecer en la fe. Y así que por eso es pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna significa aférrate, agárrate de la vida eterna a la que vas. Hay otras versiones que dicen así: aférrate a las cosas de la vida eterna. Eso es echa mano de la vida eterna, ¿verdad? A lo cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es decir, cuando Timoteo se convirtió y comenzó a profesar la fe en Cristo. Pero bueno, yo quisiera ahora entrar a los más preocupantes cuidados que necesitamos como cristianos para llegar a la meta en estos últimos tiempos. ¿Cuáles son los principales cuidados que debemos de tener? En lo que debemos poner todo nuestro empeño. Bueno, una cosa para empezar: Proverbios 4:23. Que nosotros sabemos que dice ahí ese versículo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, que tu corazón ame la palabra de Dios, sea su deleite, su motor de tu corazón, la palabra de Dios, la presencia de Dios. Que tu corazón ame, anhele, como el rey David en sus salmos decía, ¿no? Es mi delicia. Yo escogería estar un día en los atrios del Señor que vivir 1000 años y lejos de Él. Por lo tanto, eso es guardar nuestro corazón. Guárdalo para Dios tu corazón, para que atesore, ame la palabra, la presencia, ame, anhele estar en la iglesia, creciendo y sirviendo al Señor. Porque si no es así, no estás guardando tu corazón. Y aquí nos lo dice: sobre toda cosa que guardes, que atesores, sobre todas las cosas que más ames, que más atesores, ama y atesora tu corazón, que esté amando las cosas de Dios, que esté avivado, vivificado, que esté lleno de gozo, de paz.
Porque si no, va a estar difícil que siquiera lleguemos a la meta, ¿eh? Dice el versículo 24 también: aparta de ti la perversidad de la boca. Fíjate, una cosa muy importante. ¿Qué es la perversidad de la boca? Pues hablar. Es que si nuestro corazón, Jesús dijo, ¿verdad?, del corazón, de dentro de la persona salen los asesinatos, los malos pensamientos, las malas acciones, ¿no? Y también de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Si en tu corazón se hablan palabras de sabiduría, palabra de Dios es lo que quieres hablar con todos todo el tiempo, va bien todo, está guardándose bien el corazón. Si no, pues aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Versículo 25: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Versículo 26: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean derechos, ¿verdad? Rectos. Estos son cuidados que un cristiano debe de tener. Si no vamos así, hay que hacer cambios para que esto esté sucediendo y nuestro corazón que de verdad esté guardado para el Señor, guardado, llenándose de la palabra. Nosotros sabemos, bueno, esto no es desconocido para nadie y sobre todo para los cristianos, que de por sí tendemos a querer llenar nuestro corazón de vanidades, ¿verdad? Y que al final nunca se llena el corazón de nada de eso. Siempre va a estar el vacío, siempre va a sufrir el corazón. Por lo tanto, ¿cómo llega a haber nuevamente propósitos en nuestra vida? ¿Cómo llega a saciarse nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu? Con las cosas de Dios, la palabra de Dios, su presencia, el Espíritu Santo que esté avivado como un fuego que no se esté apagando ya, ¿no? Y todo esto tenemos que hacer, estos cuidados, porque estamos en tiempos críticos también. Y sobre todo este versículo final que leímos: examina la senda de tus pies, todos tus caminos sean rectos, todos, no que de repente tengamos ahí una curvita, ¿no? Para ir otra vez al pecado, a la maldad, no, para nada. De hecho, también ahí Hebreos 12, 13, Hebreos 12, versículo 13, nos dice también, hablando de esto: hagan sendas derechas, haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Qué significa eso? Bueno, hacer sendas derechas para nuestros pies es ir derechito en el camino de Dios. No irse ni a la derecha ni a la izquierda, desviarse tantito de la palabra. Obediencia, obediencia. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Porque precisamente ninguna pasión de la carne debe tener cabida en el corazón de un creyente renovado, restaurado.
Ninguna de las pasiones de la carne. Por eso, hablando del corazón, sobre toda cosa guarda tu corazón, ¿verdad? En nuestro corazón fácilmente puede haber murmuración, pleitos, enemistades, divisiones, contiendas. Aunque ni siquiera lo digamos muy dentro en el corazón, no está guardado para Dios. Se está llenando todavía de murmuraciones, de críticas, es decir, es un corazón perverso, de por sí el corazón perverso, engañoso. Y nosotros, si no cuidamos estos puntos, hacer derechas nuestras sendas para los pies, para que lo cojo no se salga del camino. Y aquí hablando de lo cojo es nuestras debilidades que nos sacan del camino de Dios. Nuestras debilidades o concupiscencias, que recuerden, concupiscencias son pasiones y deseos carnales, ¿no? Y las concupiscencias o deseos y pasiones pueden ser muchas debilidades que tengamos. Y recuerde que ahí el enemigo es donde más le gusta ponernos tentación, en esas debilidades. Eso es lo que nos puede sacar del camino de Dios, del camino angosto. Por eso haz sendas derechas para tus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En lugar de que te sirva para sacarte de los propósitos de Dios, te metan más. Sean sanadas, sean quitadas todas tus debilidades y haya fortaleza en el Señor. Y esto, ¿por qué se los digo? Miren, ¿por qué esto? Porque hay muchas actividades en la iglesia, mucho activismo muchas veces, o a veces ni activismo, solamente estamos los domingos sentados un rato y nos vamos y el corazón, ¿cómo está? Y nuestra vida, ¿cómo está? ¿Verdad? Y muchas veces hay amargura, muchas veces hay esas enemistades, pleitos, contiendas. Y tener estos cuidados, porque a donde vamos, esto nos puede sacar. Esto que estamos leyendo, cuídate bien de hacer derechitos tus caminos para que te lleven allá a la meta, al Señor, para que lo cojo no te saque del camino, porque eso te puede echar a perder y sacarte del camino de Dios y ya no lleguemos allá arriba, ¿no? Proverbios 6:16 al 18, bueno, al 19. Aquí nos dice la palabra: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que si tenemos algo de esto, nos vamos a ir con él? Si son cosas que aborrece Dios y abomina también. Número 1, versículo 17, ¿verdad? Los ojos altivos. Fíjense nada más. Esa altivez de algunas personas. Que algunas personas que no quieren perdonar, que no quieren juntarse ahí con... Yo con esos no, con esos no me junto. Ojos altivos, es decir, soberbia, orgullo, altivez. La lengua mentirosa. Ya no puede haber mentira, ya no podemos nosotros permitir ninguna mentira en nuestros labios. Las manos derramadoras de sangre inocente.
Ahí podemos decir todo, bueno, aquí sí nos salvamos todos porque nunca hemos matado a nadie. Pero Jesús dijo, si te enojas con tu hermano, serás culpable de asesinato, ¿no? Quedas expuesto al infierno, dijo el Señor. Si alguno llama fatuo a su hermano, está expuesto al fuego del infierno. Uy, recuerden que fatuo es presumido, te crees mucho. Imagínense, decir, ese hermano se cree mucho, ese hermano se cree el muy ungido. Le está diciendo ese hermano fatuo, ¿no? Es lo mismo. Por lo tanto, ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, corazón que empieza, ¿cómo le hago aquí para dañar, para hacer este mal, ¿no? Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Miren cómo 2 veces menciona las mentiras, ¿eh? La lengua mentirosa y aquí en el 19 el testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos también. Es decir, ¿cuántos cuidados debemos de tener? Muchos, para estar como a Dios le agrada realmente. Recuerde, quisiera que regresáramos un poco a Deuteronomio 5:33, porque quiero que leamos nuevamente, ya lo leímos al principio. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y les vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Es decir, nos conviene hacer todo esto, ¿verdad que sí? Las bendiciones, ¿para quiénes son? Para nosotros. Nos va a ser para provecho nuestro el obedecer. Irnos bien, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos tener largos días sobre la tierra, ¿verdad? Como ahora que leíamos un poco acerca de Job el día viernes, y al final cuando Dios le da el doble de todo lo que había tenido, y dice, y vivió todavía unos 120 años más, ¿no? 142, ¿verdad? Años más todavía después de que lo que le pasó. Y murió, dice, anciano, lleno de días, y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Eso es una bendición. Eso es de mucha bendición, ser de largos días en la tierra. Nosotros ya hemos visto en algunas predicaciones o estudios bíblicos que cuando la vida se acorta es ¿por qué? Por el pecado. La paga del pecado es muerte. Eso encierra tantas cosas. La paga del pecado es muerte y se sigue repitiendo esto. Y hasta en la iglesia, la iglesia de Corinto, cuando hasta se emborrachaban en la Santa Cena y terminaban peleándose ahí en la Santa Cena, y empezaron a morirse y empezaron a enfermarse muchos. Se enfermaban y se morían. Y es que, ¿qué está pasando? Y el apóstol Pablo les dice, es por estos abusos en la cena del Señor que el Señor mejor lo que hace es, vámonos antes de que seas de tropiezo para alguien más. Cristo dijo,
En el mundo, hay del mundo por los tropiezos, pero es necesario que vengan, dice. Pero hay de aquel por el que viene el tropiezo. Mejor le fuera que se colgara una piedra de molino que se tirara al mar. En pocas palabras, es mejor que te suicides antes a que seas de tropiezo, que des mal testimonio. Y eso, es muy fuerte. Pero todas estas son causas del por qué se acorta la vida muchas veces. Consecuencias, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, todo esto que estamos leyendo, estos cuidados para llegar a la meta, a pesar de que tal vez nos falte todavía tiempo, nos van a dar vida, nos va a ir bien, van a ser de bendición también para nosotros. Miren, Romanos 7, versículo 5 también. Hablando de esto que estamos diciendo, Romanos 7, 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, esto es para los cristianos, que antes, pues lógicamente todos nosotros estábamos en la carne, ¿no? Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y se acortaba la vida. Y se acortaban los días de las personas. Pero como aquí le está hablando a los santos, a la iglesia, ya no estamos nosotros en la carne, ya no andamos en la carne, ya crucificamos nuestra carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, dice Gálatas 5:24, ¿verdad? Los que son de Cristo han crucificado su carne junto con Cristo. Se ha ido ya nuestras pasiones de la carne, porque mientras estábamos en la carne seguía habiendo fruto de muerte, y mientras nos descuidemos, por eso este tema, cuidados para llegar a la meta. Pero si somos descuidados, nos vamos a empezar a ir otra vez a la carne y va a haber fruto de muerte, llevando fruto de muerte. Segunda de Timoteo 2:22 también. Segunda de Timoteo 2:22. Parte de estos cuidados que debemos de tener, dice, para los jóvenes. Bueno, todos somos jóvenes aquí, ¿verdad? Huye también de las pasiones juveniles. Y vean el consejo, ¿cuál es? Huye, huye. Ni siquiera te acerques a las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sigue, júntate con los que de corazón limpio invocan al Señor. Todos juntos debemos de hacer esta oración que nos dice Salmo 119, 133, para que veamos qué hermoso también está. Salmo 119, 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí.
No, es decir, ya el pecado no puede reinar en nuestros cuerpos mortales, ¿verdad? Muy bien, ya vamos a terminar. Está duro el calor, ¿verdad? Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Parte de esos cuidados que debemos de tener para llegar a Dios es limpiar nuestra vida. Ir escombrar, así como cuando nos toca escombrar nuestra casa y, híjole, esto nada más está contaminando acá, ¿verdad? Esto ya no sirve para nada y ahí lo tengo guardado y está ocupando mucho espacio, dicen muchos, y a tirar, a sacar tanta basura. Así es también. Limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. Porque se puede contaminar la carne, bueno, sí, ya sabemos, pero el espíritu, también hay maneras de que se contamine el espíritu. Cuando no hay una buena comunión con Dios, ¿verdad? La comunión con Dios es a través del Espíritu. Dios es Espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la comunión con Dios es entre nuestro espíritu y su Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y cuando hay buena comunión, es decir, cuando tenemos en común con Dios, ¿cómo pudiéramos nosotros tener algo en común con Dios? Bueno, por eso Cristo nos limpió y nos dio una nueva vida, una nueva naturaleza, incluso somos una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, para que haya comunión con Dios. Y cuando no está bien la comunión con Dios es porque hay contaminación de carne y de espíritu. Y cuando dejamos que nuestro corazón esté también contaminado de otras cosas, hay contaminación de carne y de espíritu. Pero aquí nos dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mientras más temerosos de Dios seamos, más nos vamos a apartar del mal, más nos vamos a querer alejar del pecado. Ya no vamos ni a tolerar el pecado y la maldad. Un hijo de Dios no debe de tolerar ya nada de pecado. Cuando nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma disfrutan de la santidad, están completos, se sienten plenos, gozosos, llenos, ya no queremos nada más. Es por eso que se perfecciona la santidad en el temor de Dios. Muy bien. Sigamos adelante. El amor. Híjole, si algo debemos de cuidar es el amor, porque Jesús dijo: en estos mandamientos dependen la ley y los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas. La pregunta sería: ¿si amas a Dios sobre todo lo demás? ¿Y amas a tu prójimo como a ti mismo? No me vayan a decir si amo a mi prójimo, pero hay uno que se me cae de la patada, por favor, porque entonces no. Amar verdaderamente a Dios y a nuestro prójimo. Dice 1 Corintios 13, 1 al 3. Porque en la iglesia a veces nos acostumbramos a que hay muchas actividades, o ahí podemos servir y no queremos que sea nada más activismo, ¿verdad? En la iglesia.
Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Imagínense, hablar lenguas angelicales, qué hermoso sería. Es posible, sí es posible, esto. Pero si yo tan espiritual fuera que hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como un metal que suena o címbalo que retiñe. En pocas palabras, puro ruido nada más. Soy puro ruido y puro escándalo nada más, y no hay nada de nada, ¿verdad? El versículo 2: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Imagínense tener sabiduría y ciencia, esos frutos, dones del Espíritu, ¿verdad? Los dones del Espíritu, porque aquí está mencionando dones del Espíritu. Lenguas, si yo hablas de lenguas humanas, angélicas, porque en Corintios 12 nos habla de todos los dones del Espíritu. Y si yo los tuviera todos, si tuviera profecía, si entendiese todos los misterios de Dios y tuviera toda la ciencia, hablando de ciencia espiritual, y tuviese toda la fe, imagínense, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. También el versículo 3: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me va a servir. Por lo tanto, realmente parte de ese cuidado para llegar a Dios es que nuestro corazón ame a Dios primero y segundo a nuestro prójimo, como Cristo nos amó, porque Cristo dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos de los otros como yo los he amado. ¿Darías tu vida por alguien? Pues si no es así, es que no estamos amando como Cristo. Tenemos que amar verdaderamente. Por lo tanto, vemos, ahora podríamos decir: bueno, es que yo sí tengo cuidado para llegar a la meta, pero la lucha es muy difícil. Bueno, 1 Corintios 10:13 no, dice ahí: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En pocas palabras, no has tenido que tener una tentación como Cristo, por lo menos. El Señor Jesús, dice la palabra, que fue el tentado en todo, pero sin pecado. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Dios te va a ayudar y nos va a ayudar a todos a poder soportar. No va a haber excusa, no le vamos a poder decir: Señor, yo sí iba muy bien, pero no pude soportar esta tentación y me fui al pecado. Porque aquí es clara la palabra. Por eso dice también Efesios 5:1, para ir ya terminando. Efesios 5:1. Estos cuidados debemos de tener. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjense, parte de esos cuidados incluye imitar a nuestro Padre Celestial. Jesús dijo un día también que debemos perdonar para que Dios nos perdone.
Y dice, para que sean ustedes perfectos, hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Entonces, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y versículo 2, y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Andad en amor, amándonos los unos a los otros, amando a Dios sobre todo. Y dice Judas, versículo 24 también, hablando de las tentaciones, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. Dios nos puede guardar para que no tengamos caída, para que nunca caigamos, ¿verdad? Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con alegría. Esto quiere hacer Dios con nosotros, guardarnos sin ninguna tacha. Bueno, no estoy hablando de tache, no piensen mal. Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, porque así podremos llegar a la meta. Así sí, cuando estemos sin mancha, presentarnos sin mancha. Recuerden que Jesús dice que viene por una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni nada de eso. Y para concluir, 1 de Tesalonicenses 5, 21 al 23. Para tener cuidado, de estos cuidados para llegar a la meta, tener especial cuidado, dice 1 de Tesalonicenses 5, 21, examínalo todo. Primero que nada, examínalo con detenimiento. Examina bien todo para ver si es de Dios o no. Dice la palabra de Dios, ninguno que poniendo las manos en el arado voltea atrás es digno. Si ya decidiste seguir a Cristo, adelante, nada para atrás. El que se va para atrás es apóstata. Así que examinadlo todo, retened lo bueno. Luego el versículo 22 dice, abstente de toda especie de mal. Todo lo que sepas que es malo, fuera. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Porque Dios, al ver que estamos teniendo cuidado, que estamos cuidando, guardando nuestra vida, nuestro corazón para llegar a su presencia, Él nos va a santificar por completo. Él va a acabar la obra. Muchos como cristianos luchamos con la santidad, pero si hay algo, bueno, el Dios Todopoderoso, el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo quiere encontrarnos irreprensibles. Jesús ya no va a venir a regañar a nadie. Aunque sí nos dice su palabra que cuando Él llegue va a apartar a su derecha las ovejas y a su izquierda las cabras. Los cabritos, dice, ¿verdad? Y a las ovejas les va a decir, venid benditos de mi Padre, heredar el reino. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber,
Estuve desnudo y me cubrieron. En la cárcel y me visitaron en el hospital. Ellos van a decir: ¿cuándo te hicimos eso, Señor? Cuando ustedes atendieron a alguien, cuando ustedes mostraron amor hacia el prójimo. A mí me lo demostraron, a mí me lo hicieron, así que pásenme. Y a estos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Palabras fuertes, ¿eh? Pero así son, así están en la Biblia. Ni modo que yo les diga otra cosa, ¿verdad? Por lo tanto, hay mucho camino todavía. Todavía hay tiempo. Yo sé que se predica mucho en estos días que ya el tiempo está cerca, pero de que hay tiempo para volver a retomar bien el camino como debe de ser, sí lo hay. Y sobre todo de tener estos cuidados para llegar a la meta. Por lo tanto, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque de aquí en adelante estaremos dando nuevos pasos. Amén. Señor precioso, en tus benditas manos yo pongo a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Nos ponemos en tus preciosas manos. Perdona, Señor. Perdónanos si hemos sido descuidados muchas veces, o por estar atendiendo otras cosas nos hemos olvidado de lo más importante, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amar a nuestro Dios sobre todas las cosas y con toda nuestra alma, nuestras fuerzas, todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo. Por lo tanto, te suplicamos, Señor, que tú nos des fortaleza, porque el camino es angosto, difícil, y pocos lo hallan. Sin embargo, yo sé que tú nos quieres que estemos ahí luchando, peleando la buena batalla de la fe, para que crezcamos en la fe y en la gracia, echando mano de la vida eterna, aferrándonos a la vida, aferrándonos a ese lugar al que vamos. Ayúdanos, Señor, como iglesia te necesitamos. Que haya en nuestra vida verdaderos cambios, una verdadera conversión, regeneración y renovación. Porque he aquí el barro, Señor. Tú eres el alfarero. Haz de nosotros vasijas de honra. Y te agradecemos, Señor, porque nos das hoy el tiempo. Y tu palabra nos habla tan claramente para poder, con nuevas fuerzas, los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, dice tu palabra. Nuevas fuerzas, nueva voluntad, seguir a Cristo hasta el final, a llegar a la meta. Gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.